Muy Vamos. bienvenido, mi estimado telepensante, a Esfera Pública, nuestro programa de todos los lunes, La Batalla Constituyente, que está inspirada en el quiebre producido el 18 de octubre, que ya sabemos fue un golpe de Estado, tal como lo dijimos en este canal tantas veces, y conmigo está nuestro panelista estrella de siempre, Gonzalo Ibáñez, que si usted recuerda, él es un tremendo académico, es doctorado en Derecho, ¿no es cierto? Y fue rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hemos convidado a Raúl Bertensen en un momento clave donde el Tribunal Constitucional ha, digamos, fallado a favor de la creación de la Comisión de Desinformación. Tenemos con nosotros a don Raúl, él es abogado, jurista chileno, fue ministro del Tribunal Constitucional de Chile y entonces hoy día tener su visión, porque él además como académico se ha desempeñado en ámbitos como historia del derecho, la ciencia política, el derecho constitucional, es fundamental para entender este Chile en el que estamos, porque ya no sabemos lo que venga. Bienvenidos a los dos, gracias por estar en Esfera Pública. Gracias a ti, pues, Vanessa, por esta invitación reiterada. Es, es un, es un agrado compartir ahí con Vanessa y con mi amigo Gonzalo, a quien tantos años hemos emprendido, en fin, estado en contacto y participando en algunas empresas comunes. Me alegra que este pueda ser un punto de encuentro para ambos entonces y podríamos comenzar, don Raúl, con usted. Yo quisiera leer una frase muy breve que la comentábamos antes de este excelente libro del profesor Iván Aróstica, Estado de Derecho y Revolución Legal, es decir, se puede hacer una revolución en el plano legal de manera de destruir la democracia y avanzar hacia el totalitarismo. Les cito a Platón, a ver qué comentarios les merece pensando en lo que está viviendo el país, de cualquiera que esclavizare las leyes poniéndolas bajo el imperio de los hombres, sometiere la ciudad a una facción y despertando la discordia civil, infringiere las leyes, hay que pensar que es el peor enemigo de la polis. Don Raúl, ¿usted qué le resuena esto a lo que estamos viviendo en el país, lo que ha pasado en el Trae, último tiempo? trae recuerdos y comparaciones. Contrastar lo que se dijo hace 25 siglos con lo que ocurre en Chile y también en otros países en la actualidad. Y no es de extrañar desde el momento en que el concepto de ley se pierde, porque si recordamos la vieja definición de Santo Tomás de Aquino, ordenación racional dirigida al bien común, y nos quedamos con que la ley es solo una declaración de la voluntad mayoritaria del Congreso sin un contenido específico, pueden ser el instrumento para, en fin, la destrucción de una sociedad. Y si a eso se une que el resguardo que debiera proporcionar eh, para la racionalidad, podemos decir, de las leyes, el Tribunal Constitucional se pierde, el camino está abierto para una revolución legal, ¿no? Como sugiere el título de mi buen amigo Iván Arosti. Gonzalo. Mira, sí, es muy cierto, eso no, es un viejo tema en el mundo jurídico, de la reflexión jurídica, este de la legitimidad de la ley, ¿no? Aunque parezca un poco tautológico, o sea, una ley por muy bien dictada que esté de acuerdo a las reglas para dictarla, no necesariamente es la buena ley, ¿no? La buena ley tiene que tener un contenido, una racionalidad, como recordaba Raúl Bertresen ahora, que
digamos, va más allá de la pura formalidad en la dictación de la ley. Es cierto que las leyes tienen que ser dictadas de una manera formalmente bien hecha, pero no podemos dejar de lado el contenido. Y desgraciadamente en estos momentos el tema del contenido de la ley se queda como pospuesto de cara a las formalidades. Mira, a mí me ha llamado mucho la atención en estos días en que estamos recordando lo que sucedió en Chile hace 50 años, ¿no? Eh, cómo hay voces, por ejemplo, de la vocera del gobierno, Camila Vallejo, que defiende el hecho de la democracia sin importar el contenido que haya detrás de esa democracia, ¿no? La democracia es muy importante, estoy de acuerdo, pero no puede saltarse ciertas reglas básicas por el solo hecho de que las decisiones se adopten por determinadas mayorías, ¿no? Eso es extraordinariamente riesgoso. Y tiene antecedentes también en la historia. Luis XIV, por ejemplo, en Francia, decía, el Estado soy yo, l'État c'est moi. Como diciendo, bueno, lo que yo diga, porque yo lo digo, está bien dicho, ¿no? Lo mismo es la, lo que está detrás de esta afirmación de que si salió en democracia, porque salió en democracia es bueno. Y eso es lo que no podemos aceptar y es lo que tenemos que advertir desde luego, ¿no? Y por lo demás es lo que está en juego en el recuerdo de estos 50 años. Pero hay varios puntos ahí, don Raúl, a ver si es que podemos profundizar, porque yo estoy de acuerdo, nosotros hablamos de democracia republicana. Esencialmente eso significa una democracia que se funda en una constitución con la separación de los poderes del Estado y el check and balance, es decir, no es cualquier separación de los poderes del Estado, ¿no es cierto? Y que resguarda al individuo y sus derechos frente al Estado. Toda la concepción que tenemos desde, digamos, esta vereda, se enfrenta y colisiona con la concepción de democracia que tiene una señora como Vallejo, que además han manipulado e instrumentalizado los resultados con alianza de ciertos sectores de derecha, porque las reglas estaban claras con el 142, ¿no es cierto? Y las reglas estaban claras de que entonces la constitución vigente era la que iba a permanecer, y sin embargo ahora tenemos abierto, don Raúl, a ver qué es lo que piensa usted, este proceso en que ni siquiera la mayoría democrática, si esto se rechaza nuevamente, supongamos que llegamos al 80% del voto en contra, no sé, así una ficción, ¿no? Pero ni siquiera con eso van a parar esta máquina de revolución legal, porque esto ya es una revolución, a mi juicio por lo menos, yo adhiero acá a la tesis del profesor Ariostica, porque no hay cómo pararlo esto. ¿Qué se puede hacer? No tenemos ni siquiera una papeleta que diga yo en contra de cualquier otro proceso y me quedo con la Constitución de 2005, que es lo que hubiese sido razonable. ¿Qué opinión le merece este? Sí, hay un verdadero frenesí, podemos decir, o una decisión reiterada, un capricho, podríamos decir, de sustituir como sea la constitución del 80, sí. Si la revolución fallida de octubre del 19 hubiera tenido éxito, la constitución la habrían dejado de lado lo más rápido posible. Entonces después se inicia el primer proceso que termina con el rechazo, con el rechazo. Y se inicia el segundo, ¿no? El segundo, siendo que debió haberse mantenido vigente la constitución del 80 y haberle introducido las reformas que estimaran convenientes las mayorías del Congreso. Pero esas mayorías sustentadas en los partidos políticos que las hacen posible en el Congreso, renuncian ellas a hacer los ajustes constitucionales y ponen en marcha este proceso controlado en parte por esa mayoría. Entonces, ellas fijan las 12 bases, que si uno las ve, 10 de ellas están explícitas en la Constitución y las dos siguientes ahí
no las impiden. El texto constitucional, como es proteger la cultura de los pueblos indígenas y profundizar en la labor social del Estado. Entonces, bueno, pone las bases. Pues la comisión de expertos la eligen los partidos políticos que están en el Congreso. Y viene la segunda fase, que es la que se le escapa de manos, porque creo que jamás se pensaron que una mayoría ciudadana le iba a dar una votación tan fuerte al Partido Republicano. Y ahí viene, ¿no es cierto?, el desconcierto. El desconcierto porque la situación se les ha escapado de las manos, y entonces empiezan una serie de declaraciones a preparar el ánimo para si hay un descuelgue por parte de la izquierda, si en ciertas, si no se introducen ciertos cambios, habría que rechazar, etcétera. Entonces, bueno, este es un proceso, el segundo, ¿ah? Que los partidos mayoritarios en el Congreso impulsaron de alguna forma, lo estaban dirigiendo y se les ha escapado de las manos. Ahora, si el Consejo Constitucional no aprobara ciertas modificaciones al proyecto de la comisión de expertos, y bueno, pero para qué se eligió? ¿Para qué se eligió el Consejo Constitucional y no se estimó que el proyecto de la comisión experta debía ir derechamente a un plebiscito de aprobación o rechazo? Entonces, amigo, eso no se puede desconocer sin ser incoherente que el Consejo Constitucional tiene competencias y se reúnen naturalmente las mayorías requeridas para introducir cambios en el proyecto de la comisión experta, que a mí me parece un texto apropiado para hacer una discusión constitucional y cambiar algunas cosas, porque hay algunas materias que indudablemente merecen una rectificación. Ahora, Raúl, mira, ¿qué te parece, no? Yo lo que temo es que hayamos entrado en Chile en un proceso, oye, perdone, séame perdonada la expresión, ¿no? De manoseo de la Constitución, ¿no? De que cualquiera puede hacer lo que quiera con la Constitución, de que puede ser esta o aquella. O sea, eh, no hay un sentido de constitución real del país que tiene que ser expresado en la constitución escrita, ¿no? Y yo temo que de ser aprobado el texto, ¿no? No se cierre con eso la discusión, sino que al contrario, se abra más aún y entremos en una vorágine de cambios, de modificaciones, de alteraciones, casi sin término, ¿no? No vamos a tener seguridad jurídica. Eh, no sé qué te parece, pero hemos entrado en una vorágine que realmente de consecuencias verdaderamente difíciles de prever. Sí, yo coincido sustancialmente, Gonzalo, porque apruebes el texto de la comisión experta con más o menos cambios, no va a haber una aceptación real, convencida de que ese texto al que se llegó con más o menos transacciones, con una mayoría menor o mayor, digamos, o más amplia de la ciudadanía, sea el texto definitivo, es decir, previsto para las próximas décadas, digamos, ¿no? Porque se ha perdido, yo coincido sustancialmente contigo, lo que es un texto constitucional. Y pruebas hay muchos. Todos esos cambios que eran legislativos, relativos al retiro de los fondos previsionales, pero que se hicieron mediante reformas constitucionales para que no pudieran ser declaradas inconstitucionales, demuestra una
desconsideración completa de lo que es una constitución. Pero en el fondo dice, mire, yo voy a legislar lo que se me ocurra, la mayoría parlamentaria. Si tengo la mayoría para presentarlo como una adición a la Constitución. Entonces, ese es una de las muestras más elocuentes que el significado de lo que es una norma constitucional propiamente tal se perdió en Chile. Sí, Ahora, efectivamente. mira, fíjate, Dale, Gonzalo, dale. no, adelante, Vanessa, échale. No, sí, lo que pasa es que al final uno está observando que está abierta la caja Pandora, nadie sabe a dónde va a ir esto. Piensen ustedes que vamos a tener el texto para poder evaluar si apoyarlo o rechazarlo un mes antes de las elecciones. Evidentemente que es para la ciudadanía, para la persona a pie que tiene otras especialidades distintas de las académicas o aquellas que requieren de abstracción conceptual. Es imposible estudiar un texto así y forjarse realmente una opinión en un mes de debate, de discusión, es totalmente absurdo. Esto ya es como el teatro del absurdo. Pero dentro de eso tenemos otros aspectos que sería interesante quizás abordar y que los habíamos planteado para nuestra conversación de hoy. Creo que el asunto de los derechos sociales y el actuar de tribunales es muy importante. De alguna manera, no solamente los parlamentarios, a través de se arrogaron prerrogativas que no eran de ellos con este tema de los retiros, sino que también hemos estado viendo una iniciativa de ciertos sectores de tribunales de legislar, como en el caso de las ISAPRES, ¿no? Entonces quería preguntarle a don Raúl, bueno, este tema de los derechos sociales, cuando uno ve los fallos de los tribunales de justicia, y más del 90% son siempre a favor del trabajador, lo cual obviamente que está mostrando que hay un sesgo ahí, o sea, es imposible, digamos, que siempre los malos estén todos de un lado y del otro lado estén todos los buenos. Entonces uno se imagina esta redistribución que implica el Estado social y democrático de derecho, que en eso tenemos un desacuerdo, es una redistribución del poder donde se entrega facultades que hoy día pertenecen al Congreso a tribunales. Por eso es que el derecho garantista, Luigi Ferraioli, ese es el camino, digamos. ¿Cómo ve usted, don Raúl, esta relación que tiene hoy día el derecho garantista que está a la base, no solamente la provisión de derechos sociales, de esta iniciativa de arrogarse la posibilidad de legislar de ciertos jueces, sino que también del aumento de la criminalidad, donde el foco es que el criminal es la víctima de la sociedad, ¿no es cierto? Y entonces, de alguna manera, requiere la protección de tribunales. Es una visión ideológica muy fuerte. ¿Cómo ve usted esa visión ideológica hoy día operando en los tribunales, en la fiscalía, en nuestro poder judicial y qué podemos esperar de su desarrollo o evolución, digamos? Sí, el foco, y con razón, está centrado en lo que la tercera sala de la Corte Suprema ha decidido eh, progresivamente en relación a al derecho a la salud y las prestaciones a que deben o no efectuar las ISAPRES o acceder las personas y también los costos, digamos, o sea, el pago que hay que efectuar para las distintas prestaciones. Esto no es algo repentino, sino que viene progresando, te diría ya hace más de 15 años, al comienzo del 2000, 2008, en fin, ya comenzaron los fallos no es algo peculiar chileno, ¿no? Porque la Corte Constitucional de Colombia, que es el modelo quizá de tribunal constitucional más activista, por lo menos en el ámbito latinoamericano, ¿no? Con un texto constitucional similar, ¿no? Similar en algunos aspectos al chileno y de otros países. Dice que los, la acción de tutela, que es el nombre que se da en Colombia, los recursos de protección en Chile, no puede intervenir dando prestaciones relativas a derechos sociales. Pero lo hizo progresivamente
buscando distintas justificaciones. Y una de ellas fue que si bien no tiene competencia para conocer prestaciones relativas al derecho a la salud, sí lo tiene para cautelar el derecho a la vida. Entonces yo no estoy infringiendo la Constitución, estoy protegiendo, como me indica la Constitución del 91, el derecho a la vida. El derecho a la vida. Y en Chile se ha hecho algo similar por la tercera sala de la Corte Suprema, porque los derechos sociales de prestación, es decir, educación, seguridad social, salud, no permiten fundamentar recursos de protección, pero se utiliza el derecho a la vida, el derecho a la vida, y es la base que al margen de lo que es la competencia propia de un tribunal de protección o de tutela de derechos fundamentales, le corresponde, empezó progresivamente acogiendo recursos de protección individuales hasta llegar a las últimas sentencias en que ya podríamos decir en forma eh, abierta, o sea, abierta, sin disimulo, se dan normas sobre planes de salud, cobros, etcétera. Es decir, eh, en sentencias, lo que ha hecho en el fondo es el legislar, el legislar. Ese caso ya se ha planteado en algunos medios de comunicación social y pienso yo que debiera debatirse derechamente si constituye o no un notable abandono de los deberes, que es la causal de acusación constitucional contra los magistrados, los tribunales superiores de justicia. Creo que sería muy conveniente que se debatiera si estamos o no en un caso de notable abandono de deberes por parte de los magistrados de la tercera sala, en que eh, por lo menos un par de ellos es exalumnos míos, a que naturalmente yo no les enseñé esa forma de actuar. Pero mira, yo creo que sí, hay mucha base para eso, pero para que tenga, digamos, algún efecto, eso ya tiene que ser sobre la base de una acusación. Eh, Sí, no es una discusión puramente académica. En la sí, Facultad de Derecho podemos armar todos los seminarios que queramos acerca del punto, pero no va a tener mayor efecto, ¿no? así, Sino lo que lo va a tener es el ir a una acusación y discutirla, digamos, en la sede que corresponda, ¿no? En este caso, la sede legislativa. O sea, en la sede legislativa convertida también en un poder judicial para conocer estas acusaciones constitucionales. Eh, yo creo que de lo contrario, oye, vamos a seguir en esta vorágine, ¿no? Que yo he llamado un poco prosaicamente el manoseo de la Constitución, ¿no? Ya cualquiera se siente, digamos, autorizado para hacer lo que quiera, ¿no? Los tribunales de justicia realmente en esto han sido ha sido muy impresionante porque son ellos los que deberían guardar la ley, la Constitución, los reglamentos y son ellos los que encabezan la forma de violarlo, ¿no? Entonces, el orden jurídico del país está francamente en una situación de máximo peligro, ¿no? Porque estamos enfrentados a, a un poder judicial que quiere ir, sin la menor duda, mucho más allá de sus atribuciones y quiere de alguna manera participar en el gobierno del país a través de sus sentencias que en el fondo son una manera de legislar, ¿no? Entonces, caramba, estamos en una situación de peligro. Es una revolución legal, francamente. A mí me gustaría preguntarle, don Raúl, yo me he leído y he leído públicamente la Constitución. Yo le llamo de 2005, pero ahora con los quórum rebajados, así que sería como de 2000, cuando se aprobó la rebaja de quórum el año pasado, creo, ¿no? Como de 2021 hay que hablar, porque ya no es la misma de 2005 tampoco por producto de la rebaja de los quórum de reforma. Pero a mí me gustaría preguntarle, yo he leído y creo que soy una persona que entiende lo que lee más o menos, ¿no? Me parece que la Comisión de Desinformación que el Tribunal Constitucional refrendó, sí es inconstitucional. ¿O será que yo leo mal? Me salió verso. sí.
No, es indudable que ahí hay una sentencia que es criticable del Tribunal Constitucional, porque la creación de esa comisión, ¿no? Esa comisión se efectúa mediante un decreto que no está firmado por el presidente de la República. Y es una materia, si no de ley, ¿no? Que yo creo que es de ley efectivamente, ¿eh? Por lo cual no debiera ser en materia de, de reglamento. Por lo menos es un reglamento. Por lo menos es un reglamento. Y los reglamentos tienen que ser aprobados por un decreto supremo firmado por el presidente de la República y no por orden del presidente. De modo Claro, que es pero un ahí, ejemplo, ¿no es cierto?, de que claro. se deja de lado la control. No es la primera vez que el Ejecutivo, ¿no? Utiliza un texto que siendo un reglamento se aprueba como si no fuera. Yo era ministro del Tribunal Constitucional cuando en el gobierno uno de los gobiernos de Michelle Bachelet, se aprobó la distribución de la píldora del día después, y se hizo no se hizo por un decreto supremo firmado por el presidente de la República, sino por una resolución, creo, de la autoridad sanitaria. El Tribunal Constitucional en un primer el requerimiento dijo que eso era en el fondo un decreto supremo, ¿no? Que tenía que ser firmado por la Presidenta de la República. Lo firmó y entró al fondo del tribunal y declaró inconstitucional esa eh, política del Ejecutivo, que después fue dejada de lado como es de público conocimiento. De modo que cuando los tribunales tienen la voluntad de actuar, pueden hacerlo. Pero cuando eh, no son decididos para entrar en el fondo de los asuntos, pueden abrir el paso a esa revolución legal que transforme las instituciones y los límites constitucionales. Entonces yo pienso aquí, coincido con Gonzalo, que cuando yo dije que sería conveniente comenzar a discutir si los jueces de la tercera sala han incurrido en notable abandono de sus deberes al actuar fuera de su competencia. No pienso que una mera discusión académica o en la un debate en la opinión pública baste por sí solo, sino sería un poco por preparar, podemos decir, el ambiente para una acusación constitucional que es la vía prevista por la Constitución para reparar las extralimitaciones judiciales. Raúl, mira, fíjate que es tanto, esta, ha ido tan lejos esta realidad del manejo arbitrario de las disposiciones legales y constitucionales, ¿no? Que uno se pregunta cómo hacer de la Constitución algo que se respete más allá de los gustos personales, ¿no? Y más allá de este afán de torcerle la nariz a las disposiciones legales y las mismas constitucionales. ¿No crees tú, por ejemplo, que el que se produzca un rechazo, ¿no? O como se dice ahora, un en contra eh, en diciembre, sea una manera de reafirmar la Constitución actualmente vigente, ¿no? Contra todo este afán de experimentación que ya raya la locura, ¿no? Sí, si en el plebiscito de diciembre se rechaza la propuesta que termine aprobando el Consejo Constitucional, queda vigente la Constitución del 80 con todos los cambios que se le han hecho, los del 2005 y los más recientes. Y uno de ellos, como Vanessa ha recordado, es que la Constitución puede modificarse o podría modificarse por los 4/7 de las integrantes de una y otra Cámara, que es un poco más, un poquitito más que la mayoría de la Cámara de Diputados y del Senado, de modo que quedaría con una Constitución
casi flexible que podría modificarse muy fácilmente, de modo que quedaría muy favorecido lo que podemos llamar la demagogia legislativa vía reforma constitucional. Bueno, eso es bueno saberlo a la hora de votar, porque no solo está en el juego en diciembre unos contenidos u otros, ¿no? Sino, digamos, una decisión política mayor. Eh, Porque, a ver, yo creo que honestamente comparando un texto con otro, por lo menos que se puede decir es que el texto que vaya a salir del Consejo Constitucional no creo que sea muy superior a la Constitución actualmente vigente, ¿no? Como que para esos efectos, oye, ¿para qué tanto esfuerzo, tanto show, tanta vuelta, ¿no? Quedémonos con lo que hay y punto. Pero sí podría ser importante para ya terminar la discusión, no seguir más con este circo. Pero ahí yo es cuando yo temo que a cualquier evento esto se puede producir. O sea, es un país que ya francamente va a dejar de tener constitución, ¿no? Porque como estábamos viendo, la tercera sala de la Corte Suprema, oye, hace lo que quiere con la constitución, ¿no? Y es la sala de la Corte Suprema, Dios mío, ¿qué le queda para el resto, ¿no? Así Entonces, que yo en en ese ausencia, sentido soy pesimista respecto del futuro constitucional del país, ¿no? eh, Sí, sí, yo coincido en casi todo, Gonzalo, casi todas el texto que emane del Consejo Constitucional no debiera ser muy distinto a la Constitución vigente, entre otras cosas porque de las 12 bases, 10 están ya en la Constitución. Sí, los grandes temas constitucionales se discutieron en la Convención Constitucional, si Chile era o no un Estado unitario, si había sistemas jurídicos indígenas independientes, si había bicameralismo y otros igualmente sustantivos, digamos. En cambio, eso ya en las bases está eh, explicitado. Por eso que los grandes temas en la comisión experta no se discutieron, no se discutió si el sistema iba a ser naturalmente republicano, si iba a ser democrático, si iba a ser un sistema presidencial de gobierno, si iba a ser un parlamento o congreso bicameral, no sé, estaba listo. Entonces la discusión ha versado sobre otros puntos, podemos decir, que están en la periferia, pero son igualmente importantes. Entonces, sea cual sea el resultado, yo pienso que efectivamente va a seguir el descontento o con la nueva constitución o con la constitución del 80 reformada. La ventaja que tendría la aprobación del texto que despache el Consejo Constitucional, una es formal, que para modificarla, tal como está previsto ahora, tendría que hacer los 3/5, que es un poquitito más que los 4/7 que están en la actualidad. Y el otro que ya se dijera, mire, ya no es la constitución del 80 de Pinochet, del gobierno militar, sino que es una nueva constitución. Pero yo no me hago ilusiones, yo pienso que igual seguiría una insatisfacción constitucional frente a un texto, llamémosle moderado. a mí me gustaría tocar dos temas a propósito de lo que dice usted, don Raúl. Uno, el tema de las bases, visto desde la filosofía política, desde el neomarxismo, autores como Deleuze, Guattari, Luigi Ferraioli, Foucault, etcétera. Las 12 bases no estarían en ningún caso dentro de la Constitución. Y le doy un par de ejemplos. O sea, eliminar el hecho de que la soberanía radica en la nación y cambiar la nación por pueblo ya es un tremendo, son dos mundos de diferencia. Reconocer la existencia de la nación y en ese marco de distintos pueblos versus poner la soberanía en manos del pueblo que puede ser los explotados desde la perspectiva de Atelier.
Pueblo puede ser cualquier cosa. Incluso los chinos hicieron una reforma constitucional en la década del 90, donde sacaron la palabra pueblo y pusieron la palabra nación. Es así de relevante el cambio que hicieron ahí. Luego lo que establece otro borde, porque la redacción está muy mañosa y difícil de entender quizás, pero establece que la existencia de las Fuerzas Armadas dependerá de la decisión del Ejecutivo. La existencia, ¿cuándo ha estado en tela de juicio que existan o no existan las Fuerzas Armadas? Bueno, solamente con el mamarracho en que las Fuerzas Armadas pasaban a ser como miembros de un cuerpo de Fuerzas Armadas latinoamericanas y que tenían prácticamente que democratizar, ser parte de la democratización de Latinoamérica, era una cosa desquiciada, ¿no es cierto? Pero sobre todo el Estado Social y Democrático de Derecho, usted habló aquí de Colombia. Colombia justamente tiene ese modelo, y ese modelo lo que hace es una redistribución del poder, en que las facultades y atribuciones, prerrogativas del legislativo en torno a materias de política pública, de redistribución, de derechos sociales, pasan en parte importante al Poder Judicial. Por lo tanto, yo la verdad es que las 12 bases, que las he analizado una por una desde la perspectiva de la filosofía política, de la deconstrucción de esta izquierda Foucaultiana que es lacaniana, que son los que están a la base del Frente Amplio, ¿no es cierto? Que ya no es solamente Marx, ya no es solamente Lenin, ahora estamos hablando de una deconstrucción cultural mayor. Bueno, desde ahí uno lo ve, las familias, ¿no? Esto de que ya la familia no es la madre, el padre y los hijos, sino que puede ser cualquier reunión de personas, digamos. Todo eso es, desde la perspectiva de la deconstrucción, un tremendo triunfo que está situado en esas bases y que, claro, las sensibilidades son distintas, usted lo ve desde la perspectiva jurídica, yo lo veo desde la filosofía política y veo que hay un cambio radical ideológico y por eso es que Bachelet hablaba de la constitución habilitante, por eso Tellier habla de la constitución habilitante, nos tienen que prender las alarmas cuando ellos están de acuerdo con algo, me imagino, porque están felices con eso, ¿no? Con esas 12 bases y con el proyecto que vino después, y están felices y no quieren que sea modificado porque eso les da, los habilita para poder avanzar en su proyecto totalitario. Así que yo, por lo menos, tengo una diferencia de opinión con usted, pero lo entiendo porque entramos desde perspectivas distintas. Sin embargo, lo que sí estoy de acuerdo con usted es que se les dé lo que se les dé, salga aprobado, que va a ser muy difícil porque la mayor parte de la gente va a plebiscitar al gobierno en diciembre, no va a votar por un texto constitucional. Nosotros sabemos que así funciona el votante. Si el gobierno hoy día está con esta crisis de legitimidad, la gente va a votar en contra del proyecto, de lo que se le presente, porque lo va a identificar con el gobierno. Ahí tenemos un problema mayor. Pero este grupo que es antidemocrático, que no está dispuesto a respetar las reglas del juego, representado por el Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, los que dieron el golpe de Estado el 18 de octubre, uno le dé la constitución que le dé, si no es lo que les habilita a su proyecto, van a encontrar motivos, y aquí le dejo la declaración de Gutiérrez cuando dice, en la papeleta del plebiscito de entrada, se estableció que la mayor parte de los chilenos ya no quiere la constitución de 2005 o de Pinochet, porque votaron mayoritariamente a favor de un nuevo proceso, y al mismo tiempo dijeron que no querían a los políticos metidos en el proceso. Entonces, el argumento para deslegitimar cualquier cosa que salga en diciembre es que fue cocinado por los políticos y suprimieron la discusión pública desde la elección del comité de expertos en adelante. Ahí no tenemos mucho que hacer, ¿no? ¿Cómo encontrar la salida de eso? Sí, es una situación confusa, ¿ah? Porque la gente o los ciudadanos, probablemente no van a saber contra qué o a favor de qué están votando realmente en el plebiscito de diciembre. Y el contenido del texto constitucional va a ser, digamos, en fin, una base de argumentación, ¿no? Pero es muy posible que efectivamente si el presidente Boric dice que aprueba el proyecto, entonces yo voto contra el proyecto porque estoy contra Boric, no sé. Entonces, por poner un ejemplo ahí de motivación real, profunda y de una argumento más formal. Ahora, yo voy a aprovechar, Vanessa, para eh, dar una defensa de un Estado social de derecho en serio, ¿no es cierto? En serio, que es el alemán de la Constitución de 1949, que se reconoce que
Las repúblicas federales son estados sociales y democráticos de derecho, pero no contienen en su articulado un listado de derechos sociales. De modo que el Tribunal Constitucional Federal, que es probablemente el Tribunal Constitucional más poderoso por sus atribuciones, no entra a dar prestaciones sociales como la tercera sala de la Corte Suprema. Y la puesta en práctica del Estado social y democrático de derecho en Alemania es a través de la actuación de los poderes públicos, del gobierno y del poder legislativo, con la distribución propia de un Estado federal. Entonces, esto es algo que se olvida en Chile. Se piensa que un Estado social es un sinónimo de un listado de derechos sociales que se entregan, ¿no es cierto?, con generosidad, y que los tribunales podrían entrar a dar las prestaciones sociales pertinentes. Chile ya en el fondo, ya en muchas materias, tiene las características propias de un Estado social, aunque no lo diga la Constitución. Es decir, la mayor parte de la educación, la mayor parte de la salud está en manos de instituciones públicas, estatales o municipales. Lo que pasa es que funcionan mal y en forma insatisfactoria, pero ya las constituciones chilenas, la del 25 primero y la del 80 después, han permitido la existencia de una institucionalidad pública competente en materias educativas, sanitarias, que han actuado y que ya no es necesario nuevas habilitaciones. Esa fórmula que usted ha recordado efectivamente, una constitución habilitante, es una trampa conceptual. Es como si no hubiera competencias. En Chile se puede legislar y se ha legislado en esas materias y en otras. Un ejemplo: en la Constitución del 80 no contemplaba explícitamente que hubiera una ley general de base del medio ambiente, pero sí contempla la posibilidad, que es la que se utilizó en el gobierno del presidente Elwin, para crear la base del medio ambiente, porque es competencia legislativa dictar las bases de todo ordenamiento jurídico. No se necesita más, no se necesitan habilitaciones específicas, aparte de las que contiene cada uno de los derechos de libertad, que son derechos regulados legalmente. Es decir, el derecho a la libertad para desarrollar la actividad económica dentro de las regulaciones legales, que no pueden, y en esto se inspiró la Constitución del 80 en la Constitución alemana, de afectar los derechos en su esencia y en su libre ejercicio. ¿No? Que ese Oye, sería... Raúl, Sí. pero mira, fíjate que buenos los ejemplos que pusiste, ¿no? El Estado social de derecho, por lo visto, es aquel donde el Estado, o sea, el sistema de gobierno, asume la responsabilidad de dar determinadas prestaciones sociales como son la salud, la educación, las pensiones, etcétera. Y eso lo hace terriblemente mal. Mira, nosotros dos, gente de universidad, bueno, lo vimos y lo experimentamos, ¿no? Como cuando se hizo realidad el derecho a la educación superior en Chile, fue cuando se crearon las universidades particulares, ¿no? Cuando se abrió esa posibilidad de 150.000 alumnos, pasamos a cerca de 2 millones de alumnos en estos momentos, ¿no? O sea, ¿dónde está el Estado social de derecho? En aquel que permite que las prestaciones sean dadas por particulares. En materia educacional, lo mismo digamos, el avance de la educación secundaria, básica, media, etcétera, está dado por los colegios particulares subvencionados, no por los liceos y escuelas del Estado, que fueron un fracaso, como lo es actualmente el Instituto Nacional. Dios me libre. Si eso es Estado social de derecho, ¿en qué quedamos? Y lo mismo pasa en la medicina, porque no hay ese apoyo particular, es por lo que la medicina está realmente en una situación
catastrófica, ¿no? Francamente. Entonces, yo creo que es muy importante dejar en claro eso. Está bien, si no es una cuestión de nombres, ¿no? Pongamos el Estado Social de Derecho, pero oye, que, que el Estado como tal, no solo el sistema de gobierno, el país como tal sea capaz de producir los bienes que la población necesita, y para eso requiere, mira, la discusión actual requiere el principio de subsidiariedad, ¿no? El principio de subsidiariedad es el principio de la eficacia, el principio de sacar adelante esto, ¿no? Esta discusión entre Estado Social de Derecho versus subsidiariedad parece completamente absurda. Sí, si no hay subsidiariedad, no hay Estado Social de Derecho, hay un fracaso como el que percibimos ahora, ¿no? No sé qué te parece a ti en este punto que ha estado tanto en discusión en estos momentos. Y estoy aquí, Gonzalo, totalmente de acuerdo contigo, ¿no es cierto? El Estado social de derecho, ¿no es cierto? No puede interpretarse, si se es coherente y fiel a los que lo establecieron o lo consagraron constitucionalmente en la República Federal de Alemania, ¿no es cierto?, como un Estado en que los organismos gubernativos, sean federales o estaduales o de los Länder, monopolicen las prestaciones sociales, sino como un deber que tiene el Estado de procurar que estas aspiraciones sociales sean satisfechas. ¿Por quiénes, no es cierto? Bueno, por todos los actores sociales. Si la Constitución alemana del 49 es la base de la economía social de mercado que llevó adelante Ludwig Erhard. Entonces, yo coincido totalmente contigo. La satisfacción de un derecho social tan importante como es el acceso a la educación superior. El gran instrumento que se dio en Chile, ¿no es cierto?, fue la creación de la posibilidad real de crear universidades privadas, en que tú y yo fuimos rectores de dos de estas universidades en sus momentos iniciales, ¿no es cierto? Y también, fue política del gobierno militar, con acabar con esos monstruos burocráticos que eran la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, que tenían, ¿no es cierto?, sedes desde Arica y Punta Arenas, y se permitió la creación de universidades estatales en distintas regiones, algunas de las cuales han funcionado muy bien. Sí, Entonces a mí yo me gusta. coincido contigo totalmente. El Estado social eh, no se opone, no se opone a una aplicación real de la subsidiariedad, sino que sin ella, sin una labor creativa de los particulares, va destinado al fracaso. Va destinado al fracaso porque el Estado, y esto es algo ya experimentado en muchas partes, por sí solo no puede dar satisfacción a las aspiraciones de la población. A mí me gustaría agregar a la discusión una visión distinta. Tengo aquí el capítulo 2 de la Federación y de los estados regionales, esto es de la ley fundamental alemana, porque el mismo profesor Ariostica hace una diferencia entre constitución y ley fundamental. La ley fundamental, porque ellos tienen un Grundgesetz, ellos no tienen una Verfassung. Hay una diferencia conceptual muy importante en términos teóricos jurídicos. Y en el artículo 20, y este es el punto que les quiero llamar la atención, porque realmente yo sé que son temas que van pasando y que quizá uno no se detiene. Dice: la República Federal Alemana es un Estado federal, democrático y social. No existe de derecho, porque si fuese de derecho, el Poder Judicial tiene la prerrogativa de distribuir y garantizar derechos sociales. No tiene, esto fue algo que yo no sé en qué hizo su doctorado el señor Schalper, pero es cosa, yo se lo estoy leyendo aquí textual, digamos, textual. Artículo 20, capítulo 2. Es un Estado federal, democrático y social. Y eso hace toda la diferencia, porque hay una diferencia entre Estado benefactor y entre Estado social y democrático de derecho. Y desde la ciencia política
latinoamericana de la extrema izquierda. Por eso es que a Tellier le gusta tanto esta constitución habilitante que le entrega los 12 bordes a él. El hecho de que sea Estado social y democrático de derecho le entrega a sus jueces activistas la posibilidad de redistribuir los recursos y lograr la igualdad a la que ellos anhelan llegar, lograr su utopía. El punto es ese. Por eso es que hay una obsesión con que sea el Estado social y democrático de derecho, porque además eso implica igualdad sustantiva, etc. El único país en Europa donde existe esta fórmula es en España, del año 78. Alemania no lo tiene, tiene el Estado benefactor. ¿Y cuál es la diferencia en la ciencia política entre Estado benefactor y Estado social y democrático de derecho desde la perspectiva de la gente de izquierda de la ciencia política? Que es que el Estado benefactor siempre redistribuye universalmente, sí, ciertos derechos, teniendo en consideración los resultados de la economía. Por lo tanto, no se puede desvincular el trabajo que hace el marco jurídico y estatal a favor del crecimiento y el desarrollo económico de la provisión de estos derechos sociales. En cambio, dicen los autores de la ciencia política, el Estado social y democrático de derecho, esta es la visión de la izquierda, ¿no es cierto?, no toma en consideración los factores económicos para hacer la redistribución que es la justicia social. Entonces yo los invito a revisar eso porque eso es lo que está a la base de esta discusión y efectivamente no hay de derecho, no es Estado social y democrático, y en Alemania no hay derecho, pero les dejo ese punto ahí porque es la clave hoy día de que entendamos que cuando celebra Tellier, que cuando celebra Bachelet y celebra la izquierda, no es porque ello, y que se haya puesto en Colombia después de un proceso revolucionario, en Venezuela después de un proceso revolucionario, en Ecuador después de un proceso revolucionario. No es una cosa menor, digamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una clase política que se ha dedicado a tapar esto y le entregaron la llave con esto de la habilitación del proyecto extrema izquierda. Es mi visión, se lo cito ahí directamente, yo como alemana me fui al texto y dije, no hay de derecho acá. Esa es la Sí, diferencia. Y nosotros sabemos que las palabras son las que generan las diferencias. esa es la deformación de lo que significa el Estado social y democrático de derecho. Porque en la formulación española en que hay Estado social y democrático de derecho y hay listado de derechos sociales, ¿no es cierto?, no se permite eh, eh, utilizar lo que en España es el recurso de amparo, que equivale no solo a nuestro recurso de amparo, sino englobando también el recurso de protección. No se permite utilizar para que los jueces otorguen prestaciones sociales, ¿no? Eso, ¿no es cierto?, no es efectivo, ¿no es cierto? Y los colombianos que crean la Constitución del 91 inspirados en la española, ¿no es cierto?, no lo permiten tampoco. Lo que ocurre es que en Latinoamérica la Corte Constitucional de Colombia se apropió, digamos, de otorgar prestaciones sociales al margen de lo que dice la Constitución. Los españoles no han llegado a eso, no han llegado a eso. Entonces, esta eh, creencia efectivamente que Estado social y democrático de derecho significa que los jueces son competentes para otorgar, es un resquicio, podemos decir. Es una deformación de la Constitución tal como se ha hecho a veces en otras materias, Entonces se conecta naturalmente con la insistencia en una Constitución habilitante, ¿no es cierto? Pero en un Estado de Derecho, y esto es un principio universal, los poderes públicos, el presidente, el Congreso, los tribunales, los alcaldes, solo pueden hacer o pueden ejercer las atribuciones o competencias que la Constitución expresamente les otorga, ¿no? Les otorga. Y si no se les otorga a los jueces, sean ministros de la Corte Suprema o jueces de policía local, la competencia para dar prestaciones sociales, están actuando al margen de su competencia, no están cumpliendo sus deberes. Sí, ahí es Oye, un punto Raúl, importante. mira, se nos va el tiempo, pasa rapidísimo. Yo te quería llevar a otro tema, ¿no? Pero que también tiene un poco de relación con este basureo que se hace de la Constitución, ¿no? ¿Cuál es digamos, la supervisión supranacional en materia de eso que se llaman los derechos humanos, ¿no? La primacía de los tratados sobre
la Constitución, lo cual ya deja la Constitución convertida en un papel miserable, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, bueno, ahí hay una deformación notable y gravísima de lo que es la competencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, porque más de alguna sentencia de la Corte Interamericana, esto, en fin, da protección o ordena medidas, ¿no es cierto?, que poquísima relación, si es que tienen alguna, con el listado de derechos que está en el texto de la Carta de San José de Costa Rica y se inventan nuevos derechos. Yo pienso que sería gravísimo reconocer en el texto constitucional el, el- el rango constitucional y para qué decir supraconstitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Los tratados internacionales, todos, sean la materia que eh, contengan, ¿no es cierto? En Chile, eh, tienen que, para poder ratificarlos, estar conforme a la Constitución. Tú lo sabes bien ahí, porque si mi memoria no me engaña, fuiste uno de los diputados requirentes ahí contra el Tratado de Roma del Tribunal Penal Internacional, en que el Tribunal Constitucional chileno declaró, ¿no es cierto?, que para ser ratificado debían, ¿no es cierto?, modificarse previamente la Constitución, lo que se hizo en una disposición transitoria. Entonces yo creo que 9 años después, oye, sí, ahí se traicionó a la Constitución. Ahí está el basurero de la Constitución. efectivamente, en una norma transitoria y hicieron posible esa ratificación. Entonces, todo tratado internacional, y está en la Constitución del 80 la posibilidad, puede ser impugnado durante el trámite de ratificación ante el Tribunal Constitucional por ser contrario a la Constitución. Si se ratifica, naturalmente pasa a formar parte del ordenamiento jurídico chileno y como todo tratado tiene que ser respetado por el país para no incurrir en responsabilidad internacional. Entonces yo creo que eso debe mantenerse. A mi juicio sería peligrosísimo dar rango constitucional o para qué decir supraconstitucional a tratados internacionales y mantenerse la posibilidad que en el trámite de ratificación ante el Congreso pueda irse ante el Tribunal Constitucional para que lo declare eh, no ratificable, vamos a decir, por ser contrario a la Constitución. Entonces, eh, pienso que Me, es gu- una materia que hay que estar muy atento, muy, muy Me atento. gustaría ir finalizando el programa haciéndoles una pregunta a ambos, que sea una luz para quienes hoy están desesperados con el proceso constituyente, porque el gran problema que dicen desde la derecha, cuando uno le dice, no, pero quedémonos con la de 2005 como le digo yo, y ellos dicen, no, pero es que ya nadie la respeta. Esto quizás nos lleva más a terreno, pero creo que eh, y tengo la intuición, ustedes me van a corregir y quizás me puedan también ayudar a mí a resolver este dilema, de que el hecho de que una constitución sea nueva, de ahí no se va a seguir, ni siquiera necesariamente, ni siquiera probablemente, de que la gente que no está dispuesta a respetar las leyes ahora porque tiene una constitución nueva sí la respete. Pero puede ser que yo esté equivocada. Me parece que es una ilusión creer que porque la constitución va a ser nueva, ahora sí se va a respetar. Creo que la gente que no respeta la ley simplemente es eso, es gente que no respeta la ley y solamente la fuerza y la espada puede obligarlos a respetar la ley. Pero puede ser que yo esté equivocada. Don Raúl, y puede cerrar Gonzalo si quiere, No, ¿qué diría usted a yo, esto? yo, yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Que se apruebe la Constitución, que se apruebe. Los delincuentes del crimen organizado, esto los va a tener absolutamente sin cuidado, los ladrones, en fin, si el derecho penal, que es el que no Pero respeta, a los congresistas,
don Raúl, a los congresistas, a los jueces, a la gente que está dentro de la institucionalidad y que hoy día dice, yo no acepto esta institucionalidad por su origen dictatorial, etcétera. Las personas que no quieren cerrar el proceso, porque no, los delincuentes nunca van a respetar la ley, pero aquí hay una hipótesis, que es que toda esta gente que opera dentro del Estado y que dice, yo, a propósito que es la de Pinochet, no respeto esta ley, si me dan una nueva con origen democrático, sí la voy a respetar. ¿Tiene sentido este relato? Es, tiene el aroma de ser una declaración que no es auténtica, no es auténtica, ¿eh? Pero yo asistí a la promulgación de la reforma constitucional del 2005 en La Moneda, en un acto solemnísimo, aunque el presidente Ricardo Lagos se ha por terminado el proceso constituyente, terminado el proceso, que él mismo después se ha desdicho de esas, en la realidad, ¿no es cierto?, de esa afirmación tan solemne, ¿no es cierto? Que una constitución no tiene efectos automáticos, no tiene efectos automáticos si no hay una voluntad real de respetarla por los gobernantes, de hacerla respetar por los jueces. La Constitución de 1925 demoró 7 años hasta tener vigencia eh, efectiva. Entonces, no hay que ilusionarse, yo he sido más de 50 años profesor de Derecho Constitucional, pero no hay que ilusionarse que un nuevo texto constitucional por sí solo automáticamente va a solucionar los problemas sociales reales, delincuencia, pobreza, inflación, inseguridad, etc. Puede constituir una buena base, ojalá la sea, pero por sí sola no basta. Mira, yo creo que hay motivos, por supuesto, y razones que lleven o que nos lleven a aprobar el texto que nos proponga el Consejo Constitucional. Pero insisto en lo que ha sido mi tesis durante este programa, ¿no? El cambio de constituciones no ha hecho más que debilitar a la Constitución como institución básica de la República, ¿no? Y en ese sentido yo creo que un nuevo rechazo que reafirma la Constitución actual, le da más prestigio a esta Constitución que la que pueda tener la otra al llegar eh, por una aprobación, ¿no? Yo creo que es un tema que vamos a tener que tener a la vista en diciembre, ¿no? Porque restituir a la Constitución en su papel fundamental dentro del país supone una cierta, digamos, continuidad, una cierta permanencia. Mira, lo que tú decías de Ricardo Lago es una vergüenza, ¿no? Después de haber alabado el cambio en 2005 y de haber puesto a lo que salió de ahí por los cuernos de la luna, ¿no? Por fin llegamos a la Constitución democrática que representa a todos los chilenos, etcétera, etcétera. Ahora anda diciendo por ahí, no, que eso no era lo que él quería, que no lo dejó satisfecho. O sea, no me hablen de un estadista, por favor. Está basureando su obra. Bueno, en fin, mira, yo creo que va a haber mucho que discutir de aquí a diciembre. Desde luego, ver cómo sale este proyecto, ¿no? Pero sobre la base de que el solo hecho del cambio ya es debilitamiento, ¿no? Digamos, es una pérdida de prestigio constitucional y es un dejar, digamos, al manoseo futuro lo que se promulgue en diciembre, si es distinto. Vamos pues, bien por el camino revolucionario de la revolución legal, porque les está funcionando perfecto. Los vaticinios, digamos, son de un éxito abrumador de parte de octubrismo, neomarxismo, marxismo viejo, qué sé yo. Lamentablemente la democracia efectivamente no tiene cómo defenderse en contra de quienes atentan en contra de esas reglas, a menos que uno ponga reglas explícitas como si las puso Alemania, ¿no es cierto? Así que yo los voy a dejar convidados a los telepensantes. Este libro
de Iván Aróstica. Yo lo empecé a leer, está muy bueno, Estado de Derecho y Revolución Legal, Tirant lo Blanche Alternativa, Facultad de Derecho, Universidad de Finisterra. Creo que acá vamos a encontrar nuevas claves, a mí ya me las dio en las primeras páginas que he leído de comprensión del fenómeno en el que estamos inmersos, y la única manera que podamos diseñar buenas soluciones es teniendo un buen diagnóstico, porque si no la cosa está difícil. Así es que vamos a seguir pensando. Don Raúl Bertelsen, muchas gracias por estar en Esfera Pública, por haber compartido su sabiduría acá. Gonzalo, nuevamente muchas gracias. Como todos los lunes, los telepensantes tienen el agrado de poder oír tus reflexiones, así es que quedan convidados para un próximo programa de la Batalla Constituyente. Me despido y que tengan una muy buena semana. Ha sido un agrado. Un Gracias, abrazo. Rafa. Adiós. Hasta luego. Adiós.